Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy, una receta muy especial. Vamos a hacer un pastel de celebración. Este pastel de celebración es un pastel que pueden utilizar para cualquier celebración especial que tengan. Yo hoy voy a celebrar algo súper especial, por eso voy a enseñarles cómo preparar este delicioso pastel. Bueno, les voy a platicar un poquito. Este pastel que vamos a hacer va a ser un pastel en pisos, ¿sí? Vamos a hacer un piso de 23 centímetros, que es el diámetro de este molde, y otro piso en la parte de arriba de 17 centímetros, que es el diámetro de este molde. Entonces, fíjense bien, voy a preparar dos mezclas. La primera mezcla es esta, con los ingredientes que tengo aquí, que ustedes van a ir viendo todo el proceso, y esa la voy a dividir a partes iguales en estos dos moldes, ¿sí? Y después voy a hacer otra mezcla con los mismos ingredientes en diferentes cantidades para rellenar estos dos que están más pequeños, ¿sí? Entonces voy a empezar preparando de manera tradicional la mezcla de este pastel. Va a ser un pastel sabor vainilla, muy básico, que les puede servir para muchísimas preparaciones. Entonces voy a empezar con mi preparación. Es bien importante, como siempre les recuerdo, que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. Entonces vamos a iniciar poniendo aquí la mantequilla, que está a temperatura ambiente, y voy a agregar aquí también el azúcar. Y vamos a comenzar a batir hasta cremar estos dos ingredientes. Voy a bajar un poquito la velocidad y voy a agregar también aquí el aceite. Y enseguida voy a agregar los huevos uno por uno. Voy a agregar aquí también la vainilla. Y detengo la batidora en cuanto está todo incorporado. Aquí que tengo mi harina, voy a agregar un poquito de polvo de hornear, bicarbonato y un toquecito de sal. Y voy a mezclar todo muy bien a que se integre. Voy a agregar esta mezcla de harina aquí. Voy a batir ligeramente y en cuanto se incorpore un poquito voy a agregar el buttermilk en la mezcla. Un batido ligero, y en cuanto está todo mezclado y emulsionado, ya está lista la masa para verterla en nuestros moldes. Siempre es importante dar una mezcladita con una espátula, removiendo todo lo que hay en los bordes y asegurándonos de que toda la mezcla esté muy homogénea. Y ahora sí, vamos a verter nuestra mezcla en los moldes. Vamos a extender un poquito con la ayuda de una espátula. Y para confirmar que las masas estén homogéneas, recuerden el truquito que siempre les he compartido, que una vez que ya esté su molde con la masa, lo van a pesar para asegurarse que más o menos pesan lo mismo. Este pesa 7.50 y este pesa 8.50. Tenemos 50 gramos de más, entonces los vamos a tomar con una espátula para que queden parejos nuestros pasteles, lo más parejo posible. Una vez que ya están listos y que están parejos, me los voy a llevar al horno. El horno lo tengo a 170 grados centígrados y van a durar en el horno aproximadamente de 30 a 35 minutos. En lo que están estos en el horno, voy a preparar la misma masa, pero en cantidades un poquito más pequeñas para estos dos. Recuerden que todos los ingredientes están en la descripción del video debajo del título. También viene el enlace por si quieren imprimir su receta. Vámonos ya para el horno.
Ya salieron los pasteles del horno. Vean por favor esto. Me gusta mucho esta receta porque esta receta hace unos pasteles planos. Entonces, en este tipo de pastel que vamos a hacer hoy es la forma que necesitamos, que no se les haga la típica pancita o abultamiento en la parte de arriba y tenemos que cortar. Estos pasteles quedan totalmente planos. Entonces, ya están fríos, ya más o menos tienen unos 10 minutos y vamos a desmoldar. Aquí se quedó el papel. Siempre que hagan pasteles en moldes redondos, siempre les recomiendo que engrasen y enharinen muy bien su molde y que también pongan papel en la parte de abajo, porque el papel les va a asegurar que su pastel salga muy muy bien, que no se quede pegado. Aquí se quedaron los papeles pegados en la parte de abajo. Entonces, si se fijan, son unos pasteles súper planos. Es importante dejarlos enfriar por completo para poder continuar con la preparación y poder empezar a armarlos, porque si lo hacemos cuando los pasteles están calientes, todo el relleno se va a empezar a derretir y a fundir. Entonces vamos a esperar a que se enfríen para continuar ya armando este hermoso pastel. Vamos a comenzar preparando el relleno de nuestro pastel y voy a agregar aquí un queso crema y lo voy a cremar un poquito a que se suavice. Ya que suavizó un poco, vamos a agregar aquí la crema para batir. Cuando yo les pongo crema para batir, es la crema que tiene de preferencia un 35% de materia grasa, porque es una crema que contiene mucha grasa y entre más grasa, más va a esponjar y más firme se va a quedar. Y vamos a comenzar a batir a que los dos se integren y quede súper firme la preparación. Ya cuando está casi firme nuestra crema, vamos a agregar el azúcar glass y vamos a agregar también vainilla. Voy a remover un poquito del azúcar que se quedó en los extremos. Y ahora sí, le voy a dar a la batidora hasta que me quede súper firme la crema, que ya le falta muy poquito. Ya, si ustedes se pueden dar cuenta, ya está firme. Con un poquito más de tiempo ya queda lista. Y en este punto ya está nuestra crema lista. Vean qué bien forma los picos. Así es justo como la necesitamos para empezar a armar y decorar nuestro pastel de celebración. Ya tengo aquí todo listo para empezar a armar el pastel. Tengo obviamente los pasteles, azúcar glass, tengo nuestro relleno, tengo frutos rojos variados y tengo algunas flores, porque este pastel de verdad que es muy muy especial. Entonces vamos a comenzar poniendo nuestro primer pastel. Y le voy a poner aquí a mi plato, como siempre, unos papelitos para que el plato, si se me llega a caer algo de relleno, azúcar glass, lo que sea, al final no se manche, nada más los quitamos y queda listo. Y asegúrense de que esté bien centrado. Ok, entonces ya que lo tengo así, voy a poner mi primera capa de relleno. La verdad va un poquito rústico, no tiene que ir muy formado. Sí quiero que salga un poquito a los lados. Y voy a huecar también un poquito. Voy a huecar un poquito aquí al centro con la misma espátula. Y voy a poner aquí un poquito de fresas. Vamos a poner también blueberries. Un poquito de blueberries o zarzamoras, como las quieran llamar. Y un poquito también
de frambuesas. Vamos a poner el segundo pastel. Y como les comenté cuando desmoldamos estos pasteles, que esta receta me encanta porque queda súper planita. Y voy a poner aquí el segundo pastel, el pastel más chiquito. Vamos a poner aquí también el relleno de crema con queso. Está muy centradito, céntrenlo súper bien. Y aquí vamos a hacer lo mismo en esta parte, vamos a poner un poquito de fresas. Y ahora sí, vamos a poner el de arriba. Y finalmente vamos a poner la capa de arriba. Voy a poner un poquito de azúcar glass. Y ahora sí voy a empezar a decorar en la parte de arriba donde tenemos la crema con las flores, los frutos, y voy a ir poniendo un poquito de todo. Y ya que tenemos todas las frutas, vamos a empezar a poner un poquito de flores. Esta nube que es súper fácil de conseguir. Me gusta mucho cómo se ve afuera, hacia los laditos, hacia afuera. Y arriba le vamos a poner un poquito de rosas. Vamos a ir quitando el papel de los lados y vean la maravilla, el papel sale sucio, pero el plato queda perfectamente limpio. Voy a despejar un poquito el área para decirles por qué este pastel es súper, súper especial. Bueno, ahora sí ya tenemos el pastel listo, que como les dije es un pastel muy especial, un pastel de celebración, y es un pastel con el cual quiero celebrar con ustedes algo muy, muy importante, que ya creo que se pueden dar cuenta de que estamos celebrando, y es que llegamos a los 100,000 suscriptores al canal. De verdad han sido 4 años de muchísimo trabajo, pero bueno, también hay algo que quería mostrarles y abrirlo con ustedes porque pues esta placa significa muchísimo, significa muchas horas de trabajo, muchos momentos de mucha alegría, por supuesto, de muchísima alegría, porque el compartir lo que te apasiona sin duda te hace estar muy bien, te hace estar muy feliz. Pero bueno, esto es algo qué emoción. A ver, aquí me mandan una carta de parte de YouTube donde me dicen que muchas felicidades por la placa, y aquí está la placa de los 100,000 suscriptores. Vamos a quitarle la envoltura. Bueno, y como les decía, esta placa de verdad significa muchísimo. Muchísimos años, fueron 4 años para llegar a los 100,000 suscriptores. Fue un tiempo muy especial en los que de verdad me llena el corazón inmensamente. Déjenme, dejo aquí un poquito la placa. Me llena el corazón inmensamente todas las muestras de cariño, todas las bendiciones, toda la buena energía, pero sobre todo toda la gratitud que hay en cada uno de esos comentarios. De verdad que nunca me imaginé, si en el 2020 me hubieran dicho vas a tener un canal de YouTube y vas a llegar a los 100,000, nunca me lo hubiera imaginado. Quiero decirles que en cada video se pone el corazón. A veces los pasteles no salen, hay que repetir recetas, pero cuando leo sus comentarios me doy cuenta que todo el trabajo que hay atrás vale muchísimo la pena. Entonces estoy infinitamente agradecida. Les pido que sigan compartiendo los videos, que sigan suscribiéndose al canal y que no dejen de preparar este pastel para celebrar los momentos más especiales en su vida. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchísimas gracias por estos 100,000 suscriptores.